Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. Íñigo Urrutia nos acompaña en este episodio. Su debut en teleseries fue con Tic Tac, la recordada producción de TVN que tenía como protagonistas a un fantasma. Ahí interpretó a Nacho García. Cuando estaba en el colegio, con las grandes producciones de los 80 eran, no sé, La Ángel Malo, La Madrastra, y un poco antes de lo que recuerdo de cuando todavía estaba en el colegio y me puse a estudiar, era Ámame, me acuerdo, una teleserie como juvenil, que era como en esa época salía un poco de los actores más de los consagrados y entraban como actores nuevos, digamos. Que, o sea, ahí estaba había debutado la Ángela Contreras, una teleserie muy bonita igual. Pero fuera de eso yo nunca tuve la intención de estar en televisión, ni siquiera cuando estaba estudiando teatro, como que era mi intención llegar a la tele, como yo quería estudiar teatro, no sé, por otras cosas, por lo menos, o sea, mis motivaciones no iban por ahí. Y en el último año de la escuela me llamaron por una teleserie que era antes de Tic Tac, que no me acuerdo bien cómo se llamaba, Locapiel creo, o algo así. Pero me implicaba dejar la escuela. Entonces yo quería terminar, porque para mí había sido como la primera gran decisión que he tomado, siento que fue en elegir estudiar ser actor, estudiar teatro. Con todo eso lo que implicó, la discusión con mi familia, que era lo que yo quería. Entonces cuando además quedé, después de toda una audición enorme que se hizo para los estudiantes, para los que quedaban, haber quedado, era como, bien, ¿cachai? Esto era lo que yo quería y lo estoy logrando, qué sé yo. Entonces dejarlo a mitad por traer la tele no fue nunca ni siquiera la cuestioné, fue una audición y quedé y dije, no, si quiero el próximo año, si es que hay otra cosa, feliz. Y terminé y después me llamaron para esta teleserie que era Tic Tac. Y ahí empecé haciendo televisión, que fue igual una experiencia bastante, casi traumática, porque la verdad que era muy diferente a lo que yo podría haber pensado que era actuar más allá de la televisión. Pues el teatro, si bien también para mí la escuela también fue difícil, era como todo fue un desafío, era como no, ya no te va bien, y como que no me fue fácil, ¿cachai? Como poder desarrollar. Con Fernando González, la escuela Fernando. Entonces, pero también era un espacio de mucho amor, ¿cachai? Como de mucha entrega, mucha pasión. Cuando estudiábamos todos estábamos como súper compenetrados con cada autor que veíamos, con cada maestro que tuvimos, ¿cachai? Era como, todo era como, grupillo al máximo. Como buen estudiante de teatro. Pero el llegar a la tele fue todo lo contrario, era como, tengo la sensación que el equipo, digamos, que había por lo menos detrás de esa experiencia que yo tuve, era una pega nomás. Ya vamos a grabar, ya no sé qué, la cuestión muy parrillero, todo como mucha talla, como estuviera, no sé, en la parrilla con el pinchul, era buena, no sé qué, y como, no sé, como que no me sentía cómodo, no me sentía tranquilo, ¿cachai? Tratando de hacer una escena o de creando un personaje, me sentía como muy inseguro. Y no sentía tampoco el apoyo de un director o de, no sé, alguien que estuviera ahí como vamos por aquí, no sé qué, era, no sé, fue súper hostil. Por lo menos yo la viví muy, muy de esa forma mi entrada a la televisión. Fuera de que sí tenía compañeros de trabajo de los que aprendí muchísimo y que fueron muy generosos también en ese momento, ¿cachai? Para mí, para mi formación de actor. En esa teleserie debutó Blanca Levín, también Sí, debutó Enrique Sintolesi, Leonor Varela. En ese sentido, ¿cómo fue el grupo de debutantes? ¿Hubo hermandad? ¿Hubo compañerismo? Era como el grupito. ¿Tú te juntabas como con estos actores que también estaban debutando?
O sea, con la Blanca tuvimos, porque de hecho habíamos tenido un pequeño, no sé si pinchamos, pero tuvimos como un poquito antes de la teleserie porque somos de generaciones similares. Entonces entramos juntos a la tele y los dos habíamos terminados recién de egresar. A la Leo yo no la conocía, ¿cachai? Era como la niña que habían traído no sé, que habían llamado, ella había trabajado en Francia, creo. Y al Enrique tampoco lo conocía, él no era actor, a él le faltaban muchas herramientas para poder crear, y fue súper valiente, porque en el fondo bancarse un protagonista sin tener ninguna formación, y en ese ambiente de hostilidad que te digo yo, que yo lo viví, igual mi personaje era bastante pequeño, y ahora lo pienso, ahora que me decía en realidad, claro, yo sí, lo viví así, pero pienso ahora en él, y para él de haber sido súper, tal vez no, rudo estar en ese lugar, porque ahí también los compañeros, había una especie de, como de, que existía por lo menos en ese momento, como de, bueno, ahí entraron, bueno, el actor que hacía acá, ¿cachai? Como un poco, como una enemistad como con el compañero. Pero sin embargo, el Enrique, lo que yo recuerdo de él, que era un weón muy buena tela, era muy simpático y tenía muchas ganas de aprender, independiente de que después no siguiera en el mundo de la actuación. Mientras creo que estuvo en esa y en la que vino, que fue Borrón mi cuenta nueva, dio lo mejor de sí, de lo que él sabía y podía hacer. Y con la Leo buena onda también, yo la Leo la conocí porque también había sido compañera y amiga de una prima mía. Y tuvimos algún momento que compartimos muy buena onda, pero en realidad la persona que más ahí como teníamos más afinidad fue con la Blanca. Porque además hacíamos como pareja televisiva, entonces también era como era mejor para los dos, yo creo también, ¿cachai? Poder entrar por ahí. De hecho, habían grandes personajes, la Jimena Rivas también hizo un personaje, el Bodenhofer, la Coca, la Mónica, que eran, claro, estos personajes cómicos o cómics, y que fue un súper aprendizaje para mí, ¿cachai? Como de observación. Como, además, yo siempre recuerdo también, bueno, mucho el juego que tenían la Coca, la Jimena y el Bastián, porque empecé con esos personajes, además siendo así de extremos, yo empecé a entender el lenguaje de la televisión, ¿cachai? Que era esta cuestión a 3 cámaras, para dónde te ponís, para dónde tenés que actuar un poco, ¿cachai? Y eso lo aprendí desde de observación nomás, de observar cómo es este lenguaje. Y eso a mí me sirvió de un personaje mucho más chico, era un personaje súper pequeño, de hecho, como que para mí estaba bien eso, como que más, no sé si habría estado preparado para más, ¿cachai? Así que creo que fue justo y bien. Yo disfruté mucho viendo a estos personajes, ¿cachai? O a estos compañeros que hacían, y que se notaba que lo pasaban muy bien haciéndolo, ¿cachai? Que yo no sé si lo habría pasado tan bien. Entonces, nada, fue aprendizaje. Siempre que estuve actuando en TVN, me tocó elencos que están dirigidos por ella puntualmente. De hecho, ella fue la que me convocó a la primera teleserie, me llamó para la segunda, y con la que tuve una buena relación, incluso cuando después me fui a España y volví, ella volvió a llamarme, qué sé yo, a trabajar en ese elenco. No te da el nombre, eran otros directores que eran como de segunda unidades, ¿cachai? Pero más allá de la mala onda con el director, si no tenía que ver con el director en puntual, es la dinámica que se armaba, ¿cachai? Una dinámica como muy respetuosa, siento yo, hacia los actores, hacia las actrices también, ¿cachai? Como un poco intimidante, como un poco falta de respeto, ¿cachai? Entonces, en ese sentido creo que para muchos colegas que no estuvieran ya posesionados o tuvieran una seguridad en sí mismos, podía ser muy difícil poder soltarse y desarrollar un personaje o con propiedad, ¿cachai? Porque os tenía ahí la sangre muy fría como para poder decir, ¿sabes qué? Me los paso todo por la raja y voy para allá, para adelante. O de repente te caga porque en el fondo te hace dudar de que si estás diciendo las cosas bien. Por lo menos yo siento que el arte colectivo, por más que haya un rigor detrás y haya maestros que son como súper
Así, siempre, frente a todo hay amor hacia lo que, hacia el alumno, hacia el compañero, hacia la creación, ¿cachai? Pero cuando eso se empieza a faltar el respeto, por lo menos yo siento que no tengo nada que hacer ahí, ¿cachai? Igual, y era un aprendizaje para mí, y lo quería hacer, ¿cachai? Tenía una oportunidad también de estar en televisión, de aprender un lenguaje, de ganar lucas, de hacer cosas, entonces también lo aproveché, pero no lo disfruté durante harto rato, ¿cachai? O sea, entretenía, como me imagino para la audiencia, de haber sido muy diferente. Habían cosas que se parecían, Matrimonio de Papel, que eran teleseries más antiguas, como que estaban en ese tono de comedia, pero no hacía el chancho como era esta. Y fue un desafío porque también yo creo que poder sostener una teleserie 7 meses con estos personajes tan border, ¿cachai? Como que igual o le dais como, les dais encanto, les dais como algo que el público realmente quiera más, o los podéis saturar. Y creo que en ese sentido lo lograron bien, se logró bien en esa teleserie. De hecho, hasta el día de hoy, mucha gente la ve por YouTube, a mí me comentan, ay, sí, estoy viendo en TikTok la teleserie. O sea, como que a mí eso igual me provoca harta como emoción saber que las teleseries se vuelven a dar. Como que yo pensaba muchas veces que como hoy en día todo es tan reciclable, como que ay, se hacen 1000 series y tal, weá, y como que veí, pero después porque en meses más hay otra, y vemos otra. Como que todo pasa así, como que finalmente sí es súper buena, pero se te olvidó en 2 meses porque viste otra. Y pensaba que en las teleseries pasaba lo mismo, como que uno veía una gran teleserie y después ya chao nomás, ¿cachai? Pero me sorprende esto que se vuelvan a ver y que hayan cabros mucho más jóvenes que hoy día te comenten, estoy viendo TikTok, ¿cachai? No sé, 20 años, que se hizo como hace 25. No sé, como emocionante, igual es bonito. Su segundo trabajo en teleseries fue Borrón y Cuenta Nueva, producción que tuvo como escenario central la Cuarta Región. Ahí le dio vida a un veterinario que en extrañas circunstancias quedó mudo. El Poncho fue un desafío para mí, fue un súper bonito personaje, porque por eso mismo, porque en realidad tuve que aprender el lenguaje de señas. Fue una escuela que estaba ahí en Los Leones, que no recuerdo el nombre de la escuela, donde me enseñaron a hablar con las manos. Ahora, claro, el personaje tenía no un pie forzado, pero de alguna forma él no era sordomudo, ¿cachai? Entonces tampoco el resto tenía que hablarme en señales porque yo escuchaba. El personaje escuchaba y él se comunicaba con el lenguaje de señas. Pero fue muy entretenido, fue un desafío muy lindo poder aprender el lenguaje de señas y después poder verlo en televisión y además recibir de parte de la comunidad sordomuda buenas, no sé si crítica la palabra, pero una buena recepción sobre el personaje, ¿cachai? Y sí, la gente le gustó mucho ese personaje, fue muy bonito. O sea, no sé si mucho mejor, pero es más fácil porque finalmente es expresión nomás, ¿cachai? Tú, de hecho, la persona sordomuda se expresa, es mucho más expresiva por lo mismo, porque al no poder hablar o al no poder escuchar su voz, muchas veces balbucea cosas, o incluso a veces algunos logran articular palabras, y eso, pero también siempre con ese ímpetu de comunicarse. Entonces, todo el lenguaje, todo es como que se graficara más, ¿cachai? Como no está la palabra, está el gesto, y el gesto para decirte que, no sé, o tengo rabia, o te quiero, no sé, todo es, no sé si es más fácil, pero es como, no sé, yo de repente dejo de utilizar la frustración del no poder decirte algo y tener que expresártelo con los ojos, expresártelo con el cuerpo, ¿cachai? Y en ese sentido es lindo, porque es como la danza, po. Todo lo que es un lenguaje corporal, ¿cachai? Entonces el matiz va por ahí, más que por la palabra. Íñigo, nosotros pudimos hablar con Jimena Carrera hace algunas semanas y ella nos comentó, nos destacó la buena onda que tuvo contigo y la química que tuvo contigo en esa teleserie. Fue súper bonito, fue muy entretenido porque los dos éramos hacia adolescentes, éramos jóvenes, pero tenía los dos personajes
tanto el de la Jimena como el mío eran adolescentes, eran jóvenes, muy jovencitos, entonces, y ella tiene esa cosa muy cándida que, que, que creo que hizo muy fácil esa química. ¿Cachai? La verdad que en general yo he tenido mucha suerte con mis parejas televisivas, como yo no sé si es o puede ser una virtud mía o la de ellas, pero como de poder entablar como una química, una relación de amor frente al, no sé, al desafío que nos toca en una escena, ¿cachai? Ya sea de amor mismo o de enojo, de rabia, de odio, lo que sea, pero siempre con mucho respeto. Y con la Jime fue súper bonito el trabajo en general, como que hacíamos de estos amigos, este cabrón enamorado de ella, y ella como muy, no, somos amigos, y como, nada, fue súper lindo trabajar. Todo ese grupo fue muy entretenido, con la Jime, la Yunis, el Gonzalo, que éramos como los jóvenes de esa época. Entonces fue entretenido. Además pelábamos el cable todo el rato, teníamos este set como una especie de club en una casa abandonada, el otro que pelaba el cable con los ovnis, entonces era muy gracioso, pasaban cosas muy divertidas. Esta teleserie fue grabada en La Serena y también en parte del Valle del Elqui. ¿Tú conocías el lugar? ¿Qué te parece el Valle del Elqui? ¿Te gusta la cuarta región? Me encanta el Valle. La Serena me gusta mucho como ciudad. En esa época era increíble poder viajar trabajando era atómico, así como que ya terminaste de trabajar, te del hotel. Vamos a la playa, o el día no te tocaba trabajar, era como que tenías el día libre y no tenías ningún tipo de preocupación más allá de conocer. Así que fue súper entretenido. Fue entretenido. Y siempre recuerdo de esa teleserie las cenas, ¿cachai? Que teníamos después de las grabaciones con todo el equipo y los colegas, y después, no sé, los bajativos. Muy entretenidas las conversaciones que vivimos en esa época. Fue súper bonito. Sí, no, me gustó que hablara. Al final me gustó que fuera como cerrar esa historia llamándola a ella. ¿Cachai? Como después de todo el rato, como del silencio, de esta cuestión como que de esta tensión de que sí, que no, y de repente la manifestación de te amo sea la palabra de él que me dijo en toda la teleserie, diciéndole, no sé, no me acuerdo bien cómo se llama el personaje de ella, pero me acuerdo que le gritaba su nombre, Carla, y ella bajaba como estaba en una van, creo, o en algo, en una camioneta atrás, y ¡pare! Y como nos encontrábamos ahí en la avenida de la playa, así, en La Serena. Sí, me gustó que fuera ese el final. Marcelito Alfonso fue su personaje en Aquelarre, el hijo menor de Fernando Guerra que se oponía a su relación con la mexicana falsa interpretada por Patricia López. Ahí como que hacer como el enamorado eterno, trabajar con la Patti como partner fue una super experiencia, porque la Patti es una gran actriz, es muy propositiva. Entonces siempre estaba proponiendo cosas y era como muy enriquecedor para la historia de los dos. Su energía, porque era mucha energía de la Patti. Siempre está como queriendo proponer cosas y hacer cosas y hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces eso como que uno lo agradece. Y en general también toda la historia con mis hermanos, ¿cachai? Con Edgardo, el papá. Era muy entretenido, lo pasamos muy bien. Me acuerdo en esa mesa también como familia nos cagamos la risa entre el Álvaro Escobar, que era un puta, yo que soy tentado a la risa, ese es peor, podría estar bueno, estallado y éramos ya, sigamos la escena, ¿no? Nos reíamos, el Felipe Brown, no sé, fue muy entretenido la verdad trabajar, y ahí también íbamos a este como pueblo creado y la historia era muy entretenida, esto de este pueblo de mujeres, era como una especie no sé, de historia mágica, ¿cachai? Y también creo que estaba muy bien formulada la historia de la teleserie, ¿cachai? Era muy generosa para todos los personajes, todos tenían un momento para lucirse y para aportarle a la historia. ¿Qué puedo hacer hoy?
Con Rivi ya tengo la respuesta. Disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales de chilenos y latinos completamente gratis. Solo debes descargar la app en tu celular o Smart TV y listo. Que comience la diversión. Además, Rivi te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el Rostro y Rivi comprometidos con la ficción nacional. Así que en ese sentido creo que esa es una de las teleseries que he actuado en la cual el resultado es redondo. Sí. ¿Y cómo era grabar escenas con Prudencio? Con el Mauricio era muy gracioso. Mauricio siempre siempre está tirando la talla, pero antes de la acción ya la tira antes, entonces era como todo, y como cachaba que estaba el Álvaro, que fue más tentado imposible, y yo por detrás, también el Felipe, nos éramos con todos como que el buen trataba de hacernos reír, era como, ya, ¿cómo le hacen, pobre? ¡Accionar! Y eso así, bueno, no sé. Entonces, era un desafío, pero también por otro lado, el Mauricio es un gran actor y te pone siempre ahí como en jaque, ¿cachai? Como que te hace cuestionarte lo que vaya a hacer, lo que tenías predestinado a hacer en un momento para la escena, te la da vuelta. Me tocó actuar con él también, que hacía mi papá en una teleserie que se llama Destinos Cruzados, y que también fue súper generoso conmigo. Pero también estaba siempre eso, ¿cachai? Que te sacaba más. No sé si a propósito o no, pero él ya, te la tiro por acá. Y cuando voy para allá era como, ¡ay, chucha, cómo voy para acá! Y siempre te hacía eso. Pero es entretenido, es un buen actor, es un actor muy intenso y muy intenso, esa es la palabra que yo creo que lo identifica más que nada. ¿Cómo viste a Edgardo Bruna en este rol de patrón de fondo? ¿Qué opinaba él sobre este rol? Él lo pasó muy bien también. Yo creo que en esa tercera todos lo pasamos muy bien. Él estaba muy comprometido con su personaje de patrón de fondo y hacía muy buenas amigas también con la Coca, Gosini, ¿cachai? Que estaba esta relación media, no, te odio, que te quiero, que no sé qué. Y siendo como el papá de nosotros también fue un buen equipo. Esa teleserie fue un muy buen equipo y esa familia resultaba muy bien con este padre como rígido, pero también muy gracioso, porque él también él se notaba que lo pasaba bien, era muy divertido. Cada vez que él se oponía a la relación que tenías tú con la Carolita, tú intentabas quitarte la vida como una forma de hacer presión, ¿cierto? En algún momento hasta un tren pasaba por encima tuyo. ¿Te acuerdas de esa escena, cómo la grabaron? Se grabó, no estoy muy seguro dónde, bueno, en línea de tren, y nada, era lo mismo como este Juan ya, que era el tren, se va a tirar, me acuerdo, sé que el tren no pasó arriba mío, pero la típica función ya, la cámara se tira, pasa el tren. ¿No pasó encima tuyo? Porque no. ¿No? Ese era un muñeco que pusieron. Está ahí loco el día del hoyo, vamos a un tren. No fue un muñeco que pusieron. Y después la escena era muy graciosa, porque yo me acuerdo de haber visto la después cuando aparecía todo el elenco, estaba ahí, el otro lloraba, que ciega, que veía. Yo me veía como muerto, tratando de no reírme, weón, porque en el fondo todos daban sus comentarios de personaje. Ay, fue una escena súper jocosa. Nada entretenido, pero fue así, fue como producción TVN, así como con un monito. Es que nos veíamos muy bien en el matrimonio, encuentro que la Pati y yo nos veíamos increíbles, así este guan de guase, de novia, después tirándonos por la carretilla y respétame, Marcelito Alfonso, nos íbamos por el campo. Bonito ese matrimonio, creo que es la única vez que me voy a casar. Pero sí, pero bien, nos veíamos bien. Y fue lindo, me gustó, me acuerdo de la escena que era como los jóvenes así ya, finalmente lo logramos, bueno, después de toda la teleserie tratando de luchar por este amor. Ahí ya estábamos listos para éxito, estamos dados. O sea, yo creo que, de hecho, debería haber una pareja de chicas lesbianas, claramente, ¿cachai?
o no sé, del chico enamorado de una niña que le gustan las mujeres, no sé, como que ya es un tema que en ese momento no se habría tocado jamás, ¿cachai? O habría sido una parodia de la homosexualidad, sea de mujer o de hombre. Hoy en día, afortunadamente, los tiempos han cambiado mucho en ese sentido y no como parte de una moda, sino como que esos personajes existen porque existen las personas de la comunidad LGTBI puta, que somos parte de esta sociedad, ¿cachai? Entonces existe como que creo que obviamente si hubiera un remake de una teleserie ochentera o noventera, sobre todo más en este contexto como de pueblo mujeres, por supuesto que debería haber ahí una... Sí, en el sentido, pienso, a ver, ¿qué podría ser? Ya, siendo súper obvio, personaje de la Eunice, que no me acuerdo bien cómo se llama. Bueno, pero también su look era muy como de boy, así como... Pero claro, que fuera como... Y que estuviera enamorada de la amiga linda, pues no sé. Como que podría haber, hoy en día más todo este tema de la revolución, no revolución, pero como de este posicionamiento femenino también frente a sus cuerpos, ¿cachai? Frente a sus derechos y a su libertad de amar y de hacer consigo mismas lo que quieran sin la opinión, digamos, de los hombres o de las otras mujeres también, creo que tomaría un valor importante. Porque fue, como tú decías, una teleserie que le fue muy bien. Entonces también la gente la vio mucho y lo pasaba muy bien viéndola. Entonces también te reconocían claramente más en la tele, en la calle. Lo cual siempre para mí fue como, en un momento era súper incómodo, ¿cachai? Porque era como... Yo me acuerdo de la primera teleserie en Tic Tac, cuando una niña, la primera vez que una niña me dice como, Íñigo. Y yo como que... Nadie me había llamado Íñigo, que no, ¿cachai? Era muy raro que alguien, además no es que era como Ignacio o sea, Sebastián, era Íñigo. O sea, estaba hablando de mí y yo fue como súper, como que, bueno, ¿cómo sabes que me llamo Íñigo? Después caché que en el fondo te empiezan a reconocer al actor, porque antes siempre como, o era como que te llaman por el personaje, y sí, sí, Aquelarre fue como yo creo fue mi primer gran salto expositivo, no sé si es esa palabra, pero como de exposición pública. Íñigo y el equipo de Kena Rencoret se trasladó a Caleta Tumbes para dar vida a Santo Ladrón. Ahí fue René Palma, enamorado de Lucía, interpretado por Catalina Pulido. Mira, la serie en sí a mí no la recuerdo con ningún tipo de emoción en particular, como que no me acuerdo mucho, o sea, me acuerdo porque también pasó un poco La Serena, era muy entretenido el tema de hecho creo que ahí fue el tema lo de la guitarra con la Lucy Salgado. Estas comidas, el hotel, me acuerdo, increíble, ir a Caleta Tumbes preciosa, no sé, la ciudad, estar ahí, me hice amigo, bueno, mi gran amiga, la Marcela Espinosa, fue ahí como que ahí nos hicimos muy amigos. Y la única anécdota para mí como muy graciosa de esa teleserie, no es importante, pero graciosa en su momento, era que el hecho de yo estar como muy enamorado de la Cata Pulido, pues nosotros con la Cata fuimos pololo en la escuela de teatro, tuvimos, no sé, fueron como 3 años de mucha intensidad entre medio, fue mi primer como amor. Entonces, y yo me acuerdo nosotros nuestra última como pelea que tuvimos antes de después no vernos más hasta esa teleserie, fue como una pelea fuerte que me iba a pegar una cachetada y yo se la saqué. Y dije, bueno, a mí no me pegáis, y me saqué, y me fui. Y en esta teleserie nos volvimos a encontrar, después de mucho rato, y fue como, chucha, ya. Buena onda. Y llega una escena que no me acuerdo por qué, sale Lucía, le pega una cachetada a René. Y yo, me da vuelta la cara, bueno. Y fue como que nos encontraba ese y le dije, ya, pues, bueno, aquí, ya que te lo sacaste ese día, dale. Y nada, fue una cachetada bastante más moderada de las que pegaba la Pati López, porque la Pati, bueno, pero una mano muy pesada. Que nunca te veo una cachetada. Puta, que buena mano. Íñigo, ¿y tú actualmente te comunicas con Catalina Pulido? No, o sea, la última vez que hablé con ella fue por una cosa bien puntual, pero no, la verdad como con la Cata que tuvimos toda esta historia,
yo lo recuerdo con mucho cariño, pero no... Es como cuando te dejas de tener todo que ver con alguien, ¿cachai? Entonces, no tengo mucha relación con ella. En Amores de Mercado fue Isaú, el recordado Luz Divino, un joven religioso que ponía sus ojos en Shakira, el personaje interpretado por Sigrid Alegría. O sea, al margen del éxito que tuvo la teleserie, que yo creo que nadie lo esperaba, pero también es una teleserie que se asemeja en el sentido de que que era una teleserie coral en la cual todos los personajes tenían un sentido y estaban ahí para algo y todos eran queribles o entrañables de alguna manera. Y en este sentido, estos personajes, o el personaje de Saúl, no sé, era como... Mira, para mí fue como una especie de expiación sobre la religión. ¿Cachai? Yo cuando chico era muy, muy creyente de la mala forma, digamos, si es que existe eso, como yo tenía una relación con Dios muy, muy negativa, ¿cachai? Muy jugadora y lo pasé muy mal, chico y adolescente, sobre todo con esta relación, ¿cachai? Que yo tenía muy particular con este ser llamado Dios. Que era puntualmente con eso, ni siquiera con la iglesia, porque nosotros no íbamos mucho a la iglesia, pero yo creía en Dios, ¿cachai? Mucho. Y tenía una muy mala relación con él. Y en Amor de Mercado fue como desarmar esa imagen, ¿cachai? Que yo tenía tan formada de mí, puesta en una religión inventada, en todo esto que era esta energía, esta creencia, en este caso la luz divina, llevada incluso al extremo de la comedia, ¿cachai? Pero entendiendo que el Dios que yo me había imaginado era justamente eso, era una luz divina que tú la ponías, la prendí y la apagáis y se quema. Entonces fue como en ese sentido para mí fue muy, muy sanador también interpretar esa historia. Ahora, después de eso estaba todo lo otro que disfruté, no sé, yo disfruté mucho estar con la Anita Rips, que era mi mamá, y con el Marcelo Romo también, que era mi papá, que también murió. Compartir con ellos actoralmente fue increíble. Fue lleno de, a pesar de que esa casa, los vestuarios de nuestros personajes eran todos muy apagados, eran como cafeses, todo era ocre, era como esa casa, era como la weá deprimente. Estaba llena de luz y de colores. Todo lo que pasaba ahí era como, no sé, siempre fue como lleno de, no sé, buenos momentos, muy buenos recuerdos de esa teleserie. Y después también toda la relación que tuvimos con la Sigrid, ¿cachai? Como, que también es otra gran actriz, de una generosidad enorme y también llena de chispa, ¿cachai? Que hacía que estos dos personajes vibraran, ¿cachai? Porque eran tan diferentes uno del otro y sin embargo tuvimos una química en esa teleserie y los mismos personajes. O sea, yo creo que nosotros logramos transmitir esa energía en ellos dos que proponía, digamos, el personaje. Así que nada, lo mejor recuerdo. Íñigo, y antes de salir al aire, ¿en algún momento te dio un poco de susto interpretar a un personaje así? En el sentido que quizás algunas personas se podrían haber sentido ofendidas. No, porque fue un trabajo con mucho respeto. Nosotros, independiente de que aludiera a cualquier tipo de corriente religiosa, la teleserie o esa historia fue concebida desde el respeto, independiente de que existieran todas estas como invenciones, esta luz divina. Los mismos personajes lo creían mucho y finalmente la religión también tiene que ver con la fe, ¿cachai? Que era a lo que apuntaba el personaje de la Anita, a lo que apuntaba mi personaje también, al querer ser pastor, al rebelarse contra eso. Creo que eso es una situación que han vivido mucha gente creyente o que es dudar, ¿cachai? También. Y en ese sentido yo personalmente no teníamos miedo. Yo creo que de alguna forma se habló en algún momento en la teleserie del tema.
de hasta qué punto puede ser como podría haber podido ofender a alguien. Pero bueno, si uno también hiciera las cosas desde ese lugar, podría terminar ofendido, o sea, no haciendo nada, ¿cachai? Poniéndome en el contexto que había en esa época de las teleseries, en las cuales existía esta guerra de teleseries, se le da demasiada importancia a eso, ¿cachai? Y que bueno, sí, una audiencia es importante porque en el fondo le da como un valor también a lo que estáis haciendo. Pero no, yo no me recuerdo haber trabajado con el objetivo de ser como, vamos a ganar. O sea, sí, de ganar sí, porque estaba esta weá como instalada de que tenemos que ganar o perdíamos, éramos uno de los dos. Pero nunca de que íbamos a tener ese nivel de audiencia, ¿cachai? Como, yo creo que nadie lo esperaba. Y fue una apuesta también. Yo me acuerdo que Rudolph hacía 2 personajes, o sea, bueno, de hecho terminó como en un momento tuvieron que parar las grabaciones de él porque estaba hiper estresado, ¿cachai? Y eran 2 personajes protagónicos que estaba, o sea, él trabajó muchísimo. Entonces, fue una apuesta en muchas cosas y creo que funcionó muy bien. En realidad, fueron también de esas teleseries en las que yo participé, que se notaba en el guión que era una buena teleserie, pero nunca imaginamos, o por lo menos yo imaginé que iba a llegar a ese nivel de audiencia y de éxito. ¿Cachai? Que hasta el día de hoy a mí por lo menos me persigue Luz Divina, ¿cachai? Cogete una Luz Divina. Entonces como, ¿dónde está la Shakira? Ya la está ahí hasta el día de hoy, que pasó como 20 años. ¿Qué relación tenías tú hasta ese momento y qué relación tienes hasta ahora con los barrios históricos de Santiago, por ejemplo, el Mercado Central? Se me había olvidado ese tema, que es verdad que era la primera producción como que ya salía, todas eran como fuera de Chile, bueno, Santiago, qué sé yo, fuera de Chile, ojalá. No, ojalá. No, si vamos a Chile. Vengo a viajar, a eso me refería. Y claro, traerla a Santiago de haber sido, sí, no menor, porque en realidad hace mucho rato que uno no veía teleserie acá, es verdad. Y, o sea, acá, en Santiago. Y bueno, claramente, pero sumado a una historia, mira, si una historia no tiene realmente, o sea, si una historia no tiene un esqueleto fuerte, se va a hacer mal por un lado y va a quedar volando. O sea, puede irle muy bien, pero puede ser una porquería de teleserie igual, ¿cachai? Puede serlo porque el público no es suficientemente exigente, creo yo. Pero en ese caso, creo que el barrio, como decís tú, o sea, los barrios históricos de Santiago, en este caso, aportaron mucho a la teleserie. ¿Qué puedo hacer hoy? Con Rivi ya tengo la respuesta. Disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales de chilenos y latinos completamente gratis. Solo debes descargar la app en tu celular o Smart TV y listo. Que comience la diversión. Además, Rivi te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el Rostro y Rivi comprometidos con la ficción nacional. El mismo Mercado, que es como un ícono en nuestra ciudad, o sea, en la ciudad de Santiago. Y además los distintos barrios que también proponía la teleserie, el barrio alto, los barrios ya más populares, qué sé yo, como todo que ocurriera en distintas partes de Santiago lo hacía para mí me enriquecía mucho la historia, porque enriquecía visualmente también todo, ¿cachai? Como que mostraba un gran Santiago. Y eso era muy positivo porque también hacía que la identificación a la teleserie fuera súper transversal, ¿cachai? Por lo menos del público de Santiago. Entonces y yo me imagino que para las regiones también era interesante ver un Santiago en plena, ¿cachai? No solamente popular o no solamente de barrio alto, ¿cachai? Como que era una historia que mezclaba estos mundos. En los primeros capítulos tú trabajabas con tu papá, que era interpretado por Marcelo Romo, vendiendo pollo, ¿cierto? Sí. ¿Te daba asco manipular el pollo? A mí el pollo me daba mucho asco. De hecho, yo dejé de comer carnes por el pollo. Partí por ahí. Me empezó a dar mucho asco esa gelatina que tiene el pollo y ese olor que hay en esos lugares. Sí, a mí me acuerdo que teníamos una escena con la serie que teníamos que agarrar arriba como un mesón
con ese olor de los pollos y quiero, o sea, la hacíamos, pero así, no, a mí el olor de la carne no me gusta nada, lo encuentro muy fuerte. Y sí, no era muy agradable la pollería, pero bueno, era parte del contexto del personaje. Según lo que nos han comentado otros actores y otras actrices, es en esta teleserie en donde Marcelo Romo empieza a tener problemas con aprenderse los textos. ¿Cómo lo viste tú en Amores de Mercado a él? ¿Lo viste muy complicado? ¿Cómo fue todo este proceso del Alzheimer? Fue rudo verlo, fue rudo ser como testigo de su frustración, porque él se daba cuenta claramente de lo que le estaba pasando, tenía el teleprompter acá, la Anita también fue muy generosa con él, ¿cachai? Como tratando de darle más humor también a la enfermedad, ¿cachai? Porque claro, no se trataba de darle todo un peso, ¿cachai? A su enfermedad, en un contexto de trabajo además, ¿cachai? Que es un lugar sagrado, sobre todo para un actor, que ha vivido toda tu vida arriba de un escenario, frente a una cámara, un tipo además que fue muy exitoso en su momento cuando estuvo en Venezuela, o sea, era un galán, mi mamá decía, Juan, ese Juan era un galán, yo moría por ese hombre. Entonces verlo así, creo que nosotros lo tratamos con mucho cariño y con mucho amor para que él también se sintiera lo menos triste también, ¿cachai? Porque uno notaba que él estaba triste, uno notaba que estaba, no sé, pues se iba para adentro y empezaba esta enfermedad atroz que es olvidarte, claro, no solo de los textos, eso se hace súper como evidente, pero es como ya empezar a olvidarte de tu historia, de tu vida, de todo lo que lo viviste, debe ser súper heavy ser consciente previo a quedarte sin memoria. Pero bueno, nada, yo creo que nosotros como compañeros fuimos lo más contenedores con él que pudimos serlo. ¿Y el equipo técnico cómo se portó? Todos bien, todo había alguien que se preocupaba de darle los textos si se lo olvidaban, ¿cachai? Como que, no, un ambiente de mucho respeto hacia él, se lo merecía además. Yo creo que cualquier actor se lo merece, y sobre todo alguien que ya lleva una trayectoria, ¿cachai? Como tan importante y de toda y su vida entregada al arte, se merece eso, o sea, era lo mínimo. Y en ese sentido sí hubo un respeto hacia su enfermedad. En Pecadores fue Romilio Pérez, un joven que debía enfrentar a su familia por el amor de Julita. ¿Qué recuerdos tienes de Romilio? ¿Te gustó esta teleserie? ¿Te gustó este personaje? Nada, sí, como yo de las teleseries que he hecho creo que la que menos me ha gustado. Encontré que a mí no me... o sea, fuera de haber actuado con la Cristina, que fue muy entretenida y muy simpática, en particular la teleserie no aportó nada a mi recuerdo dentro de mi carrera. Creo que, de hecho, tengo el recuerdo de que esa historia como que... Puedo estar equivocado, pero como que esa era una historia que se basaba solamente en los protagonistas. Entonces todo eso que te decía antes, que era coral, que todos los personajes que rodeaban a esta pareja, digamos, o a esta... Creo que era un trío, y eran como ¿quién era? El Benjamín... Francisca Inboden y Río. Como que eran ellos. Tengo ese recuerdo, puedo estar equivocado, pero como entonces todo pasaba ahí. Y todo el otro, el elenco coral, pasaba a ser como un perraje, ¿cachai? Como ella. Entonces como que no se sostenía en esa historia. Esa historia de Romeo y Julieta finalmente podría haber sido una bonita historia, pero no... Encuentro que no se desarrolló bien. No sé, no tengo muchos recuerdos, la verdad, ni bueno ni malo en realidad. Como que no... Pasó para mí siempre en la gloria. No se era fome. O sea, yo la recuerdo como una teleserie muy fome, weón. No. Es tanto que no tengo muchos recuerdos de la teleserie. Más allá de que había un bar, que estaba la Coca, la Malucha, y como que siempre, como ese grupo, además, bueno, hay dos que también manejan el humor heavy, está el Edgardo también, la Patti López creo que es una ciega. Pero no, sí, como que no sé. Martín Esquela fue su personaje en Destinos Cruzados, un hombre que quedó en silla de ruedas producto de un fatal accidente provocado por la malvada Esther Dickinson. Y la teleserie era entretenida, o sea, me acuerdo que
No sé si funcionó tan bien, pero era como un thriller. A mí me gustó ese personaje también porque era un personaje también me ponía en un desafío que era justamente estar en silla de ruedas con una lesión parapléjico y significó también un desafío, digamos, para poder interpretar ese personaje, ¿cachai? Entonces fue lindo, fue una bonita experiencia. Aquí con Paola Giannini. La Pau también es una gran actriz. Puta, la Pau es una gran actriz. Ahora, no sé, un tiempo después se dedicó a las marionetas con la Lin, creo. No sé si sigue ahí, pero hey, ella siempre fue una muy buena actriz más de teatro. Pero de repente la perdí, como que no la he vuelto a ver o no la vi mucho más en otras cosas. Bueno, esta buena fue el 2004. Uy, tanto tiempo. O sea, sí, podría haber sido una teleserie adulta. O sea, sí, de hecho, eran temas más... Pero que podría funcionar igual, ser lo mismo. Yo creo que era una buena teleserie. Me gustaba... Era muy dramática, sí. Era una teleserie dramática. No me acuerdo. ¿Qué era lo que venía antes de eso? La teleserie está Pecadores. Claro. ¿No? Claro, que era como más comedia heavy. Eso. Yo no sé en realidad si le fue bien o mal. Pero me acuerdo que yo lo pasé bien haciéndola. Creo que era una teleserie de ¿cómo se llama? No sé si carácter la palabra, pero no, dramática. Una teleserie que los personajes funcionaban desde el drama y del drama familiar y todo era como medio... Fue el villano de la juvenil Amor en tiempo récord, donde le dio vida a Felipe, un deportista de alto rendimiento. Porque yo creo que es la primera teleserie que hacía como un escolar, porque estábamos dentro de un centro de alto rendimiento, pero eran todos adolescentes. Y yo ya hace rato que he dejado de ser adolescente, pues bueno, entonces con cabros más jóvenes, bueno, igual el Orton, no sé qué edad tiene él, pero claramente más joven que yo. Y no me molestaba porque el personaje además no era como no era como un colegialito. Yo nunca hice un colegial. En toda mi carrera, a pesar de la cara de pendejo que tenía, nunca me pusieron de colegial. ¿Cachai? Nunca estuve con ropa de colegio. Y creo que esa era la primera vez. Sin ropa de colegio, pero era como de esta como escuela. Y fue divertido. A mí me gustó, la verdad. O sea, me da risa, porque ahora que me lo recordáis, sí, me da risa. Fue un viejo haciendo más claro. Era como el protagonista, el antagonista, digamos. Pero la ficción da. A veces el rostro me daba en ese momento. Y además, claro, el personaje tenía un tono mucho más oscuro. Al ser era el villano también, ¿cachai? Entonces tenía esa cosa media no tan niño bueno, ¿cachai? Y creo que en ese sentido a veces la edad te puede funcionar, ¿cachai? Como que darle como el recurso del... no sé, me imagino. Pero nada, no me molestó nada, que me va a molestar, imagínate, tenía 31, ¿sí? 31 haciendo de 20 años, no es malo. Era repetente, sí. Había repetido. Bueno, esa teleserie, weón, fue curioso porque había un personaje que se llama Íñigo. Muy raro, po, weón. Que lo hacía supuestamente era la persona que yo no había matado, pero había como intencionado para matar, que lo hacía el Cristian Vega. Que era un personaje que aparecía y que era hermano de él, Orton. Curioso anécdota, weón. Raro que un nombre. Íñigo, mi nombre, haber escuchado en una teleserie. En Montecristo fue el malvado Marco Lombardo. A mí me llamaron hice un casting o una audición con Rossfield, que era quien estaba a cargo de la dramática en ese momento de Mega. Y ellos estaban haciendo esta teleserie y hicieron un casting que estaba el Thiago Correa y yo para este personaje que era el Marco Lombardo. Y nada, lo gané yo. Y fue también, esa teleserie era la atómica también. A mí me gustó mucho. Me encuentro que no siente ser una gran producción en el sentido de recursos. Igual tuvimos medio recursos, fuimos a Marruecos, ¿cachai? Como que ahí viajé. Me fui con el país actuando en teleserie. Conocimos Marruecos con el Gonzalo, nos fuimos para allá. Tenemos toda una escena y la teleserie también estaba súper bien escrita. Lamentablemente el Mega, al ser un canal en ese momento... facho, era todo el tema de la teleserie original que era argentina, que hablaba justamente de toda la parte de la dictadura en la cual, bueno, sucedían muchas cosas que la teleserie se obviaron
incluso el final de la teleserie, en la cual, bueno, mi papá era Tomás Villella, que en la original, que grabamos esa escena, en la escena final, que era todo un conflicto entre el personaje Gonzalo, mi papá y yo mataba a mi papá, deliberadamente, ¿cachai? Yo entre elegir a uno o al otro, no mataba a él. Y el canal encontró que era demasiado fuerte esa imagen, no era demasiado, así que grabamos la escena de nuevo, en la cual yo con Gonzalo estábamos peleando y mataba sin querer a mi papá. Que cambiaba todo el sentido, ¿cachai? Del personaje, además que estaba muy bien escrito ese personaje. Fue un placer actuarlo porque era un villano, pero psicológicamente estaba demasiado bien articulado toda la relación con él, con su papá, con el amigo. Toda esta historia de Montecristo, que es una preciosa historia además, de traición y de amor, llevada como a esta actualidad, lo encontré bacán. Fue una súper buena producción. En la diurna de TVN, la chúcara fue Juan Cristóbal Cañas. Se notó el cambio de producción, por lo menos de lo que había sido mi experiencia en TVN. Ahora no es una producción directamente de TVN, es la producción de Ríos, que hizo para la dramática, que por supuesto tiene menos recursos económicos que el mismo canal, pero fue una teleserie. Fue chora, a mí un personaje también me gustó mucho, también era un villano, entre comillas, era un tipo, un puta madre, que me tocó también trabajar, hacer escenas súper fuertes con buenas colegas que pudimos trabajar bien y contenidamente porque había escenas bien rudas, y trabajar también para un horario que para mí era nuevo, que era justamente este horario de la tarde, que estaba súper buena la historia también como para ese horario, creo yo, ¿cachai? Entonces, bien, creo que fue también una muy buena recepción del público, creo que le fue bastante bien a la teleserie y la experiencia fue buena, y no fue la última, porque tuve una nocturna también en TVN que esa no le fue bien, pero pintaba una buena... Se me olvidó el nombre de la teleserie. Dime quién fue. Dime quién fue. Que la teleserie yo creo que pudo haber sido muy bien, pero en todo su proceso de creación hubo muchos cambios. Que fue una comedia, no sé qué. Entonces la idea yo creo que era muy buena, pero no se desarrolló muy bien. Y fue también una súper experiencia porque actué con... Era un gran elenco de actores bien connotados y buenos actores además. Así que por lo menos en ese sentido como experiencia también fue muy buena, pero lamentablemente el resultado no fue lo esperado y también se notaba en el guión que no lo iba a hacer. Era una apuesta, y era una apuesta que yo creo que se la jugaron más o menos, porque creo que apostaron por un muy buen elenco, que en muchas teleseries había sido muy reconocido, no sé, el Paulino Urrutia, la Claudia Girolamo, no sé, Francisco Reyes, había muy buenos actores. Pero como te digo, la historia no logró sostenerse, ¿cachai? Como que hubo una premura también de empezar a grabar y sobre la marcha empezar finalmente a afinar el guión. Entonces hubieron muchos momentos de reescritura en la escena de las escenas. Entonces eso ralentizó el proceso y lo dejó cojo. No puede ser que, creo yo, que uno llegue al trabajo a hacer una dramaturgia, ¿cachai? De una historia que estaba forzada, porque yo creo que no había no se lograron, creo yo, hacer esta historia original, que era una comedia, transformarla después en un thriller, ¿cachai? Como que fue muy forzado. Creo que ahí se vieron los guionistas muy presionados a sacar y hacer una teleserie, y eso fue un error enorme. Y además era una apuesta, como decís tú, para volver a reactivar esa área dramática y no funcionó. Festivales de teatro en regiones. Lo que pasa con las gestiones en regiones, lamentablemente, son muy pocos los centros culturales que realmente están ahí haciendo contenido y creando audiencia. Puedo destacar ahí para mí Ovalle, es un lugar donde realmente se ha preocupado de
de las obras que llevan, de crear audiencia en los jóvenes, en los públicos, o sea, en la comunidad. Pero en general, bueno, también en Magallanes también, en Punta Arenas también tuve una muy bonita experiencia. Pero por lo general es muy, muy precario o muy poco eficiente la forma de hacer llegar el arte, o por lo menos el teatro, a la gente. Nosotros fuimos a muchos, bueno, te puedo decir que recorrimos Chile haciendo diferentes obras y los municipios no se movían nada. Nosotros llegamos a teatros enormes con obras gratis y no llegaba público. Entonces era súper desalentador, porque además la gente te decía después, oiga, pero ¿cuándo va a venir para acá? ¿Cuándo? Acabamos de hacer una obra, pero la gente no se hace difusión, no se lleva a la señora, porque es una manera de crear audiencia, es ir a buscar a la señora a su casa, ir a buscar a la junta vecinal, hacerle sentir que esos espacios son de ellos, que ellos pueden exigir tener talleres, obras, pero no existe esa voluntad, siento yo, en las municipalidades o en los centros culturales. Y porque teatros hay, por ejemplo, acá por todo Chile está lleno de teatros, pero no están llenos de nada, ¿cachai? O hay muy poca oferta, no solamente de obras, porque también es de creaciones propias, ¿cachai? De cada región. Entonces no existe mucho esa, es lo que yo creo, esa voluntad de formar, ¿cachai? De hacer una formación de actores o de artistas. Y que no sea el espectáculo traído de 100% de Santiago. O sea, yo creo que está bueno eso, está bien que también que la gente pueda ver obras que ocurran, o no solamente de Chile, compañías que vienen de Estados, o sea, de otras partes, que puedan recorrer este país. Pero para eso también tienes que crear una audiencia, porque si no, como que ¿para qué venir a traer algo a Villarrica si es que la gente no se entera de lo que estáis trayendo? Entonces, si no vais informándole a la gente de lo que ocurre, de lo que puede pasar, de darle como herramientas, ¿cachai? Culturales, se quedan solamente en, no sé, como viendo la tele. Y también, como te digo, claramente crear espacios propios de cada región o cada comuna, en la que se generan esas obras o esas obras artísticas, que sea lo que sea. Y eso quizás llevarlo a Santiago, ¿cachai? Y hacer un intercambio cultural. Porque cada zona es diferente, tenemos un país tan transversal, tan largo, lleno de diferentes historias que contar, de artesanos que hay, ¿cachai? Como, no sé, creo que eso es un debe que sigue existiendo. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Te reíste con la Martuca o lloraste con la muerte del Peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.